En Zambia, las reglas las impone el que lidera, el rey de la sabana, y donde cae la última gota de agua, es donde más sangre se derrama. Contén la respiración y adéntrate con nosotros en esta estación seca en Zambia salvaje, supervivencia extrema en la naturaleza africana. En plena estación seca en Zambia, la sabana se contrae alrededor de los últimos pozos de agua. Todas las criaturas acuden allí, porque aquí el agua es la ley y los fuertes son quienes la escriben. El barro agrietado bajo las patas de los antílopes. El aire denso como hierro fundido. El rugido del león resuena a lo lejos, marcando el inicio del momento de sobrevivir. Desde el cazador hasta la presa, todos comparten la misma pregunta. ¿Quién beberá la última gota de la sabana? ¿Y quién caerá antes de poder tocar esa fuente de destino? Mediodía. La luz del sol cae como cuchillas al rojo vivo, cortando un espacio ya reseco. Estás en medio del valle de Luangwa, el corazón salvaje de Zambia. A lo lejos, un árbol mopane solitario se alza como un paraguas podrido. Bajo esa sombra tenue está el dominante, descansando en silencio. Solo hay una respiración pesada, cicatrices antiguas y la mirada de quien ha mantenido su posición en medio de la estación seca brutal. Un reino sin trono. Antes del amanecer, correrá sangre. Pero ¿quién será el que sangre? Sigue viendo estas imágenes para encontrar la respuesta.
Los leones son los únicos grandes felinos que viven y cazan en grupo, conocidos como manada. Esta estructura les permite unir fuerzas para derribar presas que pesan cientos de kilogramos, desde ñus, cebras, hasta búfalos africanos. Cuando se presenta la oportunidad, incluso se atreven a lanzarse contra un rinoceronte. En medio de un pozo de agua que se ha ido secando, un rinoceronte negro queda atrapado en el barro espeso. Lucha con fuerza. Sus dos cuernos se agitan con violencia de un lado al otro, pero cada movimiento solo hace que el barro se adhiera más a sus patas fuertes. Desde lejos se acercan tres sombras doradas, leonas, cazadoras experimentadas. El rinoceronte ruge con un sonido grave y ronco que retumba en todo el pozo. Una leona se lanza y muerde su costado. Ese intento fallido es solo una excepción. Los leones usualmente cazan antílopes que se acercan al pozo de agua para calmar la sed. Un zarpazo o un salto bien calculado puede bastar para derribarla. Después de una caza exitosa, el macho suele comer primero, además de proteger al grupo de los carroñeros como la hiena manchada. Otra tarea fundamental del macho es patrullar y defender el territorio, especialmente los pozos de agua permanentes, lugares que determinan la supervivencia de toda la manada durante la estación seca. En un reino, si hay un rey, también debe haber súbditos. Cuando apenas amanece, entre las 5:30 y las 7 de la mañana, la sabana africana entra en uno de los pocos momentos frescos del día. Todo el paisaje despierta de golpe. Desde los matorrales densos y las madrigueras ocultas, comienzan a emerger las criaturas, aquellos que han permanecido escondidos durante toda la jornada anterior. Este es el momento característico en que aparecen los pequeños herbívoros tímidos. Llegan temprano para aprovechar la tranquilidad, cuando los depredadores aún no han comenzado su actividad. Estos animales suelen mostrarse extremadamente cautelosos. No se quedan mucho tiempo. Beben rápidamente durante unos segundos y luego se retiran hacia los arbustos.
Cada movimiento está cuidadosamente medido, sin un solo gesto innecesario. Pero últimamente, la suerte parece haberles dado la espalda. Cada intento de caza termina en fracaso. La manada de leones ya no es más que una sombra de lo que fue, exhaustos, hambrientos y al borde de la desesperación. El hambre les quema los músculos, brillando en sus ojos dorados como brasas a punto de apagarse. A lo lejos, la manada de impalas avanza poco a poco hacia la fuente de agua. Tienen tanta sed que están dispuestos a arriesgar la vida. Pasan junto al waterhole, convirtiéndose sin saberlo en un bocado fácil. El viento sopla desde aguas abajo, borrando todo rastro de los depredadores. Los impalas levantan la cabeza y pastan con tranquilidad. Apunta al impala joven que va en el borde de la manada. En un parpadeo, una leona cruza en diagonal, cortando la vía de escape de la presa. Un rugido resuena por toda la llanura. La caza ha terminado. Por fin, consiguen su primera comida tras varios días de hambre. Entre el olor a sangre y el polvo rojo, es la recompensa que la creación, o tal vez Dios, otorga a quienes perseveran en sobrevivir. Aunque la presa es escasa y no basta para toda la manada, cada fibra de carne lleva el sabor dulce de la redención, como si Dios mismo hubiera escuchado la oración silenciosa nacida del hambre. Tras el caos momentáneo de la caza, la vida vuelve a transformarse en silencio. Desde los márgenes lejanos de la sabana, uno de los primeros habitantes en llegar al water es el springbok. No es una especie que dependa completamente del agua superficial, como muchos otros herbívoros. Su cuerpo tiene la capacidad de obtener humedad de las hojas tiernas y del pasto fresco, un mecanismo biológico que les permite sobrevivir durante varios días sin necesidad de beber. Sin embargo, cuando la vegetación se seca y la humedad en las hojas disminuye, aún deben acercarse al waterhole. El momento que eligen siempre es al amanecer o al atardecer. Nunca se desplazan solos, siempre en grupo. A veces son unos pocos individuos, otras veces pueden ser varias decenas. Cada uno mantiene una distancia prudente para no quedar atrapado en caso de peligro, pero lo suficientemente cercana como para compartir información mediante miradas, movimientos o leves sobresaltos. Cada inclinación para beber dura solo unos segundos. Luego levantan la cabeza, las orejas erguidas, el cuerpo en tensión. Si hay algún movimiento extraño, todo el grupo salta al instante y desaparece como un soplo de viento. Cada vez que se sienten alterados o emocionados, los antílopes saltadores brincan verticalmente entre 2 y 3 metros de altura, arqueando el lomo y erizando la franja de pelaje blanco que tienen sobre la espalda. Ese comportamiento se conoce como salto de advertencia.
Para los depredadores es un mensaje claro: ya te vi. Para sus compañeros es una forma de comunicar emoción, alerta o atracción. Un gesto que tiene tanto valor biológico como social. Fuera de eso, todos sus movimientos son calculados, moderados y cautelosos. A diferencia de los grandes antílopes, que suelen acercarse con cautela, la gallina de Guinea aparece con su bullicio característico. Cada grupo suele estar formado por entre 10 y 25 individuos, que actúan como una unidad social muy cohesionada, emitiendo constantemente fuertes llamadas para mantenerse en contacto y alertar ante el peligro. Este alboroto incluso puede ayudar a otros herbívoros, como los impalas o los ñus, a detectar con anticipación la presencia de un depredador. El sonido de alarma de la gallina de Guinea puede alcanzar hasta 150 metros en terrenos abiertos, lo suficiente para activar respuestas defensivas en otras especies no relacionadas. La gallina de Guinea necesita beber agua cada día, lo que la hace especialmente dependiente de los pozos de agua durante la estación seca. Suele elegir hacerlo temprano por la mañana o al final de la tarde, cuando la temperatura desciende ligeramente y el nivel de amenaza por parte de los depredadores es más bajo. La gallina de Guinea tiene una apariencia fácil de reconocer en el mundo salvaje africano. Mide entre 53 y 58 centímetros de largo y pesa entre 1,3 y 1,6 kilogramos, con un cuerpo cubierto de un plumaje gris oscuro o negro, lleno de pequeños puntos blancos redondeados, como gotas de rocío sobre piedras. La cabeza está desnuda, con piel azulada y una protuberancia de queratina dura que sobresale como un casco, lo que da origen a su nombre común de gallina de Guinea acorazada. Esta es la característica más distintiva frente a otras especies de aves de suelo en África. Aunque tiene alas y puede volar distancias cortas, la gallina de Guinea prefiere correr para escapar del peligro, una decisión estratégica que le permite ahorrar energía y aprovechar el terreno abierto de la sabana. Puede alcanzar velocidades de hasta 35 kilómetros por hora, y su capacidad para cambiar de dirección rápidamente dificulta la persecución por parte de muchos depredadores. Además, su sistema nervioso, particularmente desarrollado en el lóbulo visual, le permite detectar movimientos a gran distancia, aumentando su capacidad de reacción ante el peligro. La dieta de la gallina de Guinea también contribuye a su papel ecológico en el ecosistema de la sabana. Se alimenta principalmente de semillas, raíces e insectos, pero también puede cazar pequeños reptiles, como lagartijas o crías de serpientes, si las condiciones lo permiten. Las zonas de barro alrededor de los pozos de agua son lugares ideales para encontrar este tipo de alimento, especialmente durante la estación seca, cuando los insectos se concentran en zonas con mayor humedad. Al buscar alimento en los bordes del agua, la gallina de Guinea minimiza el riesgo de acercarse demasiado al borde, donde a menudo acechan los depredadores. Al mediodía en la sabana africana, cuando el sol cae como fuego sobre la tierra y la sombra de los árboles se convierte en un refugio precioso, las jirafas comienzan a acercarse con calma a los pozos de agua. A diferencia de muchos herbívoros que suelen moverse al amanecer o al atardecer para evitar el calor y los depredadores, las jirafas beben principalmente entre el mediodía y la tarde, cuando el silencio cubre las llanuras áridas. Se trata de una decisión estratégica.
La probabilidad de encontrar depredadores emboscados cerca de los pozos de agua disminuye al mediodía, momento en que los leones, leopardos y hienas suelen retirarse a la sombra para descansar. Con su altura impresionante, las jirafas pueden detectar amenazas desde lejos, pero son extremadamente vulnerables cuando se inclinan para beber, ya que deben doblar todo su cuerpo y pierden el equilibrio durante varios segundos. Su cuello mide entre 2,0 y 2,4 metros, más de 20 veces la longitud de un cuello humano, aunque curiosamente conservan solo 7 vértebras cervicales, como la mayoría de los mamíferos. Cada vértebra está alargada y articulada con gran flexibilidad, lo que les permite tanto alcanzar las copas de los árboles como bajar la cabeza hasta el agua. Cuando bajan la cabeza, esta queda por debajo del corazón, y sin un mecanismo especial para regular la presión sanguínea, la sangre se acumularía en el cerebro de forma peligrosa, pudiendo causar desmayos o daños vasculares. Para adaptarse a esta condición, el corazón de la jirafa pesa hasta 11 kilogramos y bombea con una presión casi el doble que la de un ser humano para llevar la sangre hasta el cerebro, situado a más de 2 metros de altura. Un sistema de válvulas en las venas y una red de capilares especializados alrededor del cerebro controlan el flujo sanguíneo cuando bajan la cabeza, evitando hemorragias o mareos y asegurando un flujo estable. No mantienen la cabeza baja por mucho tiempo. Cada sorbo dura apenas unos segundos. Breve, preciso y siempre seguido de un rápido levantamiento de la cabeza para vigilar los alrededores. Así beben de forma intermitente, bajan, suben, escuchan y vuelven a bajar. No lo hacen porque necesiten digerir el agua, sino porque deben asegurarse de que ningún depredador se esté acercando sigilosamente desde detrás de un arbusto. Si se trata de un grupo numeroso, siempre hay algunos individuos que no beben, sino que se mantienen erguidos, atentos, actuando como centinelas temporales del grupo. La altura, rasgo más destacado de las jirafas, es a la vez una ventaja y un desafío. Los machos adultos miden entre 5,0 y 5,5 metros. Las hembras, un poco menos, entre 4,3 y 4,7 metros. El peso también es considerable, entre 800 y 1.200 kilogramos para las hembras y hasta 1.900 kilogramos para los machos. Gracias a esa altura, las jirafas pueden alcanzar las hojas más altas de los árboles, inaccesibles para otros herbívoros, especialmente las de las acacias, que aunque están llenas de espinas, son muy nutritivas y ricas en humedad. Para alimentarse de estas plantas espinosas, la jirafa utiliza su lengua de entre 45 y 50 centímetros, de color púrpura oscuro, muy flexible y resistente. El color oscuro ayuda a protegerla del sol, una adaptación perfecta al ambiente caluroso de la sabana. Al comer, su lengua se desliza entre las espinas para arrancar las hojas sin lesionarse, como si estuviera hecha para esa tarea. A pesar de su enorme tamaño, el comportamiento social de la jirafa es sorprendentemente tranquilo y no defiende su territorio con agresividad como otros animales. Viven en grupos sociales flexibles que pueden cambiar con el tiempo y las condiciones ambientales. Los machos adultos, al competir por el derecho de aparearse, participan en combates conocidos como necking, en los que se golpean con el cuello como si fuesen palancas vivientes. Aunque parecen intensos, estos enfrentamientos suelen durar solo unos minutos y rara vez terminan en heridas graves. Fuera de la época reproductiva, las jirafas no suelen entrar en conflicto y sus grupos pueden incluso superponerse sin necesidad de delimitar fronteras claras.
Cuando el sol se eleva alto y la temperatura supera rápidamente los 30 grados Celsius, la sabana adopta un ritmo de vida más severo. El aire se vuelve seco y abrasador, la luz solar blanquea el suelo y los pozos de agua ya no conservan la calma del amanecer. El barro del fondo es agitado por decenas de manadas de cebras, ñus y búfalos que llegan uno tras otro a beber, transformando la superficie en una mezcla turbia, impregnada del olor a tierra y el aliento agitado de cientos de criaturas sedientas. Bajo esa agua turbia, la paz es solo una fina capa superficial. En los pozos de agua antiguos, especialmente en la región del delta del Okavango o en el sur de Botsuana, se ha documentado la presencia constante de cocodrilos del Nilo. Los adultos, de más de 4 metros de longitud, se esconden inmóviles cerca de la orilla, con los ojos y las fosas nasales apenas asomando sobre el agua para observar sin ser detectados. No necesitan moverse mucho. Basta una mordida ascendente justo cuando un antílope baja la cabeza para arrastrarlo al fondo. Este depredador posee una habilidad de acecho casi perfecta. En el instante en que el antílope inclina la cabeza para beber, todo movimiento se vuelve inútil. Una sola mordida desde abajo, lanzada a una velocidad de hasta 12 metros por segundo, basta para sumergir a la presa antes de que pueda emitir un sonido. El cocodrilo del Nilo no caza con prisa. En lugar de perseguir, ahorra energía escondiéndose. Con una longitud que puede superar los 5 metros y un peso de más de 700 kilogramos, es capaz de arrastrar a una cebra adulta bajo el agua en cuestión de segundos. Pero ese tamaño colosal no compromete su capacidad de permanecer inmóvil. La piel rugosa de color tierra y la estructura corporal le permiten mimetizarse con el barro del fondo, donde la luz no llega y los sonidos quedan ahogados por el bullicio de la naturaleza seca. Como animal de sangre fría, el cocodrilo del Nilo no regula su temperatura corporal como los mamíferos. Depende por completo del ambiente. Cuando la temperatura del agua en el pozo ronda entre 30 y 33 grados Celsius, el cocodrilo permanece inmóvil para conservar el calor y limitar el gasto energético. Pero cuando la temperatura supera los 34 grados Celsius, algo cada vez más común debido al cambio climático, sube a la orilla y abre la boca, en un comportamiento llamado boqueo. No lo hace para amenazar, sino para refrescarse. El vapor que se escapa de su boca es una forma de disipar el calor sin necesidad de sudar, como un coche viejo que abre el capó para enfriarse después de un largo recorrido. La capacidad de adaptación del cocodrilo del Nilo es el resultado de millones de años de evolución. Sus parientes más cercanos vivieron en el norte de África desde el Eoceno, hace más de 50 millones de años. Las investigaciones genéticas más recientes revelan que el cocodrilo del Nilo actual no es una población homogénea, sino una combinación de al menos 2 líneas genéticas distintas, una que vive principalmente en el este y sur de África, y otra, clasificada como separada, que predomina en el oeste y centro del continente. Este descubrimiento no solo replantea la historia evolutiva de la especie, sino que también amplía su rango ecológico más allá de lo que se pensaba anteriormente. Su área de distribución abarca casi toda la región subsahariana, desde Egipto hasta Sudáfrica, desde Etiopía hasta Namibia.
En especial, un hallazgo en el año 2025 en Guinea-Bissau registró su reaparición tras más de 200 años sin pruebas de su presencia. La dieta del cocodrilo del Nilo refleja claramente su desarrollo a lo largo de las distintas etapas de vida. De jóvenes, cuando miden menos de 1,5 metros, se alimentan principalmente de insectos como escarabajos acuáticos, saltamontes y libélulas. No tienen fuerza para cazar presas grandes, por lo que deben competir por pequeños bocados en las aguas poco profundas cercanas a la orilla. A partir de los 2 metros de longitud, comienzan a consumir peces, cangrejos y anfibios. En el lago Turkana, los peces representan casi el 90% del contenido estomacal de los cocodrilos medianos analizados. Una vez adultos, apuntan a presas más grandes, primates, antílopes e incluso búfalos jóvenes que pueden superar los 100 kilogramos. La dieta varía según la fuerza de su mandíbula y su tamaño corporal, pero el método de caza permanece igual: emboscar y ejecutar un ataque letal. El cocodrilo yace inmóvil, con solo los ojos y el hocico sobresaliendo del agua. Nadie lo ve moverse. Nadie sabe cuánto tiempo ha estado allí. Pero en los grandes pozos de agua, el hipopótamo entra como si fuese el dueño del lugar. No nada, se desliza sobre el barro y su cuerpo masivo genera ondas que se expanden por toda la superficie. Entre estas dos especies no hay amistad, pero tampoco hay guerra, al menos mientras cada uno conozca su lugar. El hipopótamo es demasiado grande para ser una presa, el cocodrilo demasiado peligroso para ser ignorado. Ambos son como vecinos difíciles que comparten el mismo charco, evitando conflictos directos, salvo que no quede otra opción. Cuando la estación seca se prolonga sobre la sabana y el suelo se agrieta bajo un sol abrasador, las manadas de hipopótamos se dirigen una tras otra hacia los últimos pozos de agua que aún resisten. Estos no son solo lugares donde calmar la sed, sino verdaderos refugios, espacios de supervivencia en un mundo que sufre una grave escasez de agua. Al mediodía, cuando la temperatura del aire puede superar los 40 grados Celsius, se sumergen por completo en aguas templadas, manteniendo su temperatura corporal estable en torno a los 36 grados Celsius. Con cuerpos pesados, piel gruesa y casi sin glándulas sudoríparas, el agua se convierte en su único medio para evitar el sobrecalentamiento y la deshidratación. Cada hipopótamo adulto puede pesar más de 1.500 kilogramos, pero eso no significa que sean lentos bajo el agua. Aunque no nadan como los peces, se desplazan eficazmente gracias a su capacidad de caminar por el fondo, impulsándose con las patas para deslizarse sobre el lodo, como un submarino pesado pero sorprendentemente ágil. De este modo, pueden permanecer bajo el agua durante horas, saliendo solo ocasionalmente a la superficie para tomar oxígeno antes de sumergirse de nuevo. Su vida gira en torno al agua, por lo que el pozo se convierte en el centro de toda actividad durante la estación seca. Pero a medida que el nivel baja, las distancias entre individuos se reducen y la tensión comienza a aumentar. Los machos adultos, muy territoriales, empiezan a imponer su dominio con empujones, embestidas bajo el agua o incluso combates intensos y sangrientos. En ese espacio limitado, un simple abrir de boca puede ser una declaración de guerra y un rugido grave desde la garganta puede enviar una advertencia a toda la zona.
Ese sonido, ya sea un gruñido o un bramido, resuena sobre la superficie del agua, atraviesa el aire sofocante y se extiende por cientos de metros, como recordatorio de que el orden en el mundo de los hipopótamos no es fácil de alterar. Entre individuos, la marcación territorial también es parte fundamental de la convivencia. El hipopótamo tiene una forma muy particular de hacerlo, con excremento. Suele situarse cerca del borde del agua, agitando la cola mientras defeca para dispersar los residuos en todas direcciones. No es solo un comportamiento instintivo, sino una forma de comunicar posesión del territorio y estado reproductivo. En un ambiente cada vez más tenso, estas señales se vuelven cruciales para evitar enfrentamientos innecesarios o para advertir sobre la presencia de un dueño en el lugar. Estos pozos de agua suelen encontrarse en zonas clave del continente africano, donde el hipopótamo está ampliamente distribuido a lo largo de ríos, lagos y humedales. Sin embargo, en las últimas décadas, su distribución se ha visto reducida debido a la pérdida de hábitat y la presión humana. La población de hipopótamos actualmente se estima entre 115.000 y 130.000 individuos, con mayores concentraciones en países como Zambia, Mozambique, Tanzania, Uganda y Sudáfrica. Entre ellos, Zambia lidera con más de 37.000 ejemplares distribuidos a lo largo de grandes afluentes y pantanos forestales. Más allá de su afinidad por el agua, el hipopótamo también cumple un rol vital en la restauración del entorno donde habita. Mientras se desplazan, abren sin querer nuevos canales de agua, ayudando a regular el flujo y mantener la humedad del suelo. Sus excrementos, aunque pueden provocar falta de oxígeno si se acumulan, también son una fuente rica de nutrientes para organismos del fondo y peces que comparten el mismo hábitat acuático. Su lucha por la supervivencia no se limita al día. Cuando cae la noche y la luna se refleja sobre el agua tranquila, los hipopótamos abandonan el pozo y se adentran en tierra firme para alimentarse de hierba. Pueden recorrer entre 5 y 10 kilómetros durante la noche en busca de alimento, regresando antes del amanecer. Cuando cae la noche y el aire se vuelve ligeramente fresco, la sabana africana entra en el ritmo latente de la oscuridad. En la penumbra, depredadores como los leones, leopardos o hienas manchadas comienzan a acercarse a los pozos de agua. Sin embargo, los datos reales procedentes de estudios ecológicos muestran que, en lugar de concentrarse en beber, los depredadores suelen mantener su actividad de caza en los alrededores e incluso evitan el borde del agua para no ser detectados. Un estudio realizado en el Parque Nacional de Hwange, en Zimbabue, reveló que los grandes herbívoros como los búfalos, jirafas y kudús tienden a mantenerse alejados de los pozos de agua cuando hay leones cerca, especialmente durante la noche. Sin formar manadas como los leones, ni poseer la velocidad de un guepardo, el leopardo elige otro camino: acechar en silencio bajo la hierba alta, al borde de los pozos de agua, donde la oscuridad y la luz de la luna crean un velo perfecto para un ataque sorpresa. Después de descansar y beber junto al pozo, ya refrescado por la noche, el leopardo comienza su cacería. Sube a los árboles cercanos. El leopardo no es el más rápido, pero sí es un maestro del arte de trepar. Con sus garras retráctiles afiladas como cuchillas, se agarra a la corteza de los árboles como un verdadero escalador profesional. Su musculatura poderosa en hombros y omóplatos le permite impulsarse hasta 6 metros en un solo salto. Sus ojos dorados reflejan la luz de la luna, gracias a la capa reflectante tapetum lucidum en su retina.
una estructura que le permite ver con claridad en condiciones de luz mucho más bajas que las que soporta el ojo humano. Los monos ya se han despertado, pero sus ojos diurnos no les permiten localizar al cazador. Un susurro más fuerte. Luego, silencio. La manada de monos se alborota, pero es demasiado tarde. El depredador ya ha bajado su presa del árbol y se aleja con ella. A diferencia de muchos otros cazadores, el leopardo no bebe agua con frecuencia en los pozos. Sabe que también son lugares peligrosos, donde el olor corporal o el más leve movimiento pueden arruinar toda la estrategia. Pero, como cazador de emboscadas, transforma ese lugar en una trampa natural. Allí deben acudir los impalas, los bushbucks o los facóqueros cuando la sed los obliga. Y basta un pequeño descuido, un paso fuera de ritmo, para que la presa caiga bajo las zarpas de uno de los depredadores más sigilosos del mundo felino. La estructura corporal del leopardo está diseñada para la flexibilidad y el ataque repentino. Aunque más pequeño que el león o el tigre, un macho adulto puede pesar entre 30 y 65 kilogramos, con músculos potentes especialmente concentrados en la parte frontal del cuerpo. Su pelaje dorado mezclado con marrón está cubierto de rosetas irregulares que lo hacen casi invisible en el paisaje. En la penumbra del crepúsculo, ese manto es un escudo perfecto que le permite camuflarse entre arbustos, troncos o rocas junto al agua. La capacidad de acecho del leopardo no es solo silencio, es paciencia llevada al extremo. A veces se mueve solo unos pasos en varios minutos, sin perder de vista a su presa, con las orejas atentas a cualquier sonido. Cada obstáculo, cada brisa, cada movimiento de los animales que beben agua es cuidadosamente evaluado. Cuando la distancia es suficiente, a menudo solo unos pocos metros, el leopardo se lanza a una velocidad de hasta 60 kilómetros por hora, con un salto poderoso y una mordida letal en la garganta o la nuca de su presa. Una de las habilidades más sorprendentes del leopardo es su capacidad para subir la presa al árbol. Después de una cacería exitosa, utiliza una fuerza extraordinaria para arrastrar a la víctima, a veces el doble de su peso, hasta una rama alta y resistente. Este comportamiento no solo le evita que le roben la comida a leones, hienas manchadas o perros salvajes africanos, sino que también le garantiza un lugar seguro para alimentarse sin molestias. Esa estrategia es una de las razones por las que el leopardo ha tenido tanto éxito en diversos ecosistemas, desde selvas y sabanas hasta colinas rocosas, gracias a su capacidad de adaptación y de proteger sus recursos. El menú del leopardo prácticamente no tiene límites. Como cazador oportunista, puede alimentarse de insectos, roedores, aves, peces y ungulados como antílopes, duikers, reedbucks e incluso ganado en las zonas agrícolas. Su dieta variada le permite sobrevivir incluso en regiones con pocos recursos, como los márgenes del desierto de Kalahari, donde puede vivir solo con el agua contenida en la carne de la presa o en plantas suculentas. En muchas reservas de Sudáfrica, como Kruger o Sabi-Sand, las cámaras trampa han registrado leopardos cazando tanto de día como de noche, aunque su actividad máxima ocurre al amanecer y al atardecer, cuando la temperatura es agradable y la luz favorece el camuflaje. Aunque es famosa por alimentarse de carroña, estudios modernos muestran que la mayor parte, del 70% al 95%, de la dieta de la hiena manchada proviene de presas cazadas por ella misma,
Animales como el ñu, la cría de búfalo o la gacela de Thompson pueden convertirse en víctimas, incluso cuando no están heridas ni debilitadas. Si bien el comportamiento carroñero forma parte de su estrategia oportunista de supervivencia, la caza activa es la base de su éxito ecológico. A diferencia de los grandes felinos como el león o el guepardo, que dependen de la velocidad y ataques fulminantes, la hiena manchada es una maestra de la resistencia. Un corazón grande, musculatura firme y una poderosa estructura en las patas traseras le permiten perseguir a su presa a una velocidad de hasta 60 km por hora durante varios kilómetros. La persecución no es una explosión breve de velocidad, sino una carrera de desgaste físico que agota poco a poco a su objetivo. Se turnan para liderar, sin dejar de acechar. Y cuando la presa empieza a perder fuerzas, los grupos dentro del clan la rodean. Unas la enfrentan de frente, otras atacan los costados, mientras la retaguardia no da tregua. Cuando la presa cae, el instinto carnívoro se desata. Toda la manada se lanza sobre ella, comiendo de forma frenética, ruidosa y violenta. En menos de 30 minutos, el cuerpo de una cebra puede quedar reducido a unos pocos huesos esparcidos. Pero incluso los huesos no se desperdician. Con una fuerza de mordida de hasta 4.500 newtons, la más poderosa entre los mamíferos, la hiena manchada tritura sin dificultad incluso los huesos más grandes y gruesos. Sus dientes y mandíbula están diseñados no solo para desgarrar carne, sino también para digerir lo que la mayoría de los animales dejaría atrás. Cerca de los pozos de agua, donde los herbívoros como cebras, ñus, impalas o kudús deben detenerse para beber, las hienas manchadas aprovechan el momento para coordinar sus ataques. No necesitan ocultarse entre la hierba alta ni los arbustos. En su lugar, utilizan la presión de grupo. En la oscuridad o bajo la luz de la luna, se dividen en grupos, acechan por turnos y a veces simplemente siguen a la presa en silencio, esperando el momento en que toda la manada pueda rodearla. Se comunican mediante sonidos característicos. Una risa aguda, aullidos cortos y gruñidos tácticos como señales militares codificadas en la noche salvaje. Para entender esa coordinación, es necesario saber que la hiena manchada no vive en solitario, sino en clanes grandes que pueden alcanzar hasta 80 individuos, liderados por una hembra. El sistema social es matriarcal, complejo y rígido, similar al de los primates. Los clanes grandes tienen ventajas claras en la defensa del territorio, la caza de presas grandes o incluso en los enfrentamientos con otros depredadores como leones o leopardos. Cuando tienen superioridad numérica, no dudan en atacar o robar presas de cualquiera, incluso de los leones, ya que las hienas hembras no son mucho más pequeñas que una leona. La hiena manchada mide entre 95 y 165 centímetros de largo, con una altura de hombros entre 70 y 91 centímetros y un peso que oscila entre 40 y 80 kilogramos. Las hembras suelen ser más grandes y pesadas que los machos. En estado salvaje viven en promedio 12 años y pueden alcanzar hasta 25 años si no enfrentan caza ni enfermedades. Un rasgo muy particular es su sistema reproductivo y hormonal. Las hembras poseen órganos genitales externos muy similares a los de los machos, lo que genera confusión y tiene un impacto directo en la estructura social matriarcal.
El comportamiento de desplazamiento depende del territorio del clan. Cada clan posee un territorio bien definido, a veces de varios cientos de kilómetros cuadrados, marcado con heces, vocalizaciones y contacto social. Los adultos pueden abandonar el clan para buscar nuevas tierras o unirse a otros grupos, según la densidad poblacional y el nivel de competencia. Estudios ecológicos recientes han registrado que los buitres suelen planear a altitudes de entre 500 y 1500 metros alrededor de los pozos de agua durante la estación seca. Es en ese periodo cuando la tasa de mortalidad entre los animales aumenta debido al agotamiento, la desnutrición o las heridas provocadas por disputas por el acceso al agua. Desde esa altura, con una agudeza visual de 3 a 4 veces superior a la del ser humano, pueden detectar a un ñu separado de su manada, una cebra que ha colapsado o simplemente un grupo de plumas y polvo levantándose. Señales claras de que una cacería está en curso. A diferencia de los buitres del Nuevo Mundo, que dependen del olfato, las especies del género Gyps confían exclusivamente en la vista. También observan constantemente a sus congéneres. Cuando uno de ellos desciende hacia un cadáver, los que están en un radio de varios kilómetros reconocen de inmediato la señal y se suman. Este efecto de llamada puede atraer a decenas e incluso cientos de individuos en menos de una hora. Un fenómeno común cada vez que un depredador abandona restos de una presa. La anatomía de los buitres es una prueba clara de su adaptación evolutiva a la carroña. La cabeza y el cuello desnudos les permiten introducirse profundamente en el interior del abdomen o el tórax de un cadáver sin que las plumas se ensucien. El pico fuerte, curvado como un gancho, les permite desgarrar la piel gruesa de animales grandes como el búfalo africano o la jirafa, mientras que su lengua áspera arrastra fibras musculares desde los huesos. Un cuello largo y flexible amplía su alcance hacia órganos internos altamente nutritivos: el hígado, el corazón, los intestinos, ricos en proteínas y minerales esenciales. Su sistema inmunológico es una obra maestra de la biología. El ácido gástrico, con un pH cercano a 1, es capaz de destruir bacterias como las del anthrax, toxinas del botulismo o virus de la rabia. Además, su microbiota intestinal está adaptada para descomponer tejido en descomposición y neutralizar compuestos tóxicos. Gracias a esto, convierten lo que para la mayoría de los seres vivos sería una fuente letal de enfermedades en una valiosa fuente de energía.